En la apelación, la sala de la Corte Provincial del Guayas admitió la apelación de Mónica Palencia a la sentencia de habeas corpus que había otorgado la categoría de desaparición forzada a el evento de Josué, Ismael, Saúl y Steven en Malvinas. Me encuentro con Fernando Bastías. Fernando es el abogado de los familiares de las víctimas y vamos a conversar con él sobre cómo han recibido esta sentencia y qué posibilidades hay, por supuesto, de dejar establecido aquello que a nosotros se nos hace groseramente evidente. Aquí hubo una desaparición forzada, además confesada por 4 militares que ya se han incorporado a la cooperación efectiva y que termina por hacer ver esta resolución de la Sala de la Corte Provincial de Justicia como una resolución absolutamente desconectada de los eventos que ya tenemos certeza que efectivamente ocurrieron. Voy a poner a Fernando luego de esta explicación en pantalla. Tocayo, qué gusto saludarte como siempre. Hola Fernando y un saludo a las personas que nos escuchan. Gracias por la invitación. Gracias a ti por atendernos, Tocayo. Recibía yo hasta con asombro esta noticia porque asumiendo la línea de Dewey en Malcolm, a veces uno no espera nada y aún así queda desilusionado en este país. Ciertamente que uno no es que puede reposar sus aspiraciones sobre cómo actuará la justicia, pero existen resoluciones que alarman y que creo yo causan daño. Háblanos de esta y explícanos el razonamiento por el cual llegan los jueces de la sala a aceptar la propuesta de Palencia. Bueno, en primer lugar, tenemos que entender cuál fue la finalidad de este habeas corpus de carácter instructivo, así técnicamente se lo denomina. Habeas corpus en casos de desaparición forzada es un habeas corpus instructivo. En nuestro caso, la finalidad eran 2 cosas. La primera, agilizar los mecanismos de búsqueda y localización, porque en el momento de haber presentado el habeas corpus no había ningún tipo de información. Y lo segundo es que se retipificara el caso de desaparición, de secuestro, perdón, a desaparición forzada por los indicios que había. Y es lo que se obtuvo, ¿no? Y allí es donde nosotros aclaramos que esta resolución no tiene nada que ver con el proceso penal, no influye en lo absoluto. Lo valioso de esta sentencia... Pero en la recategorización no influye tampoco. No, porque a la larga, como bien lo mencionaron los jueces y también los abogados del Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, una cosa es el delito y otra cosa es la grave vulneración de derechos humanos. El delito se está investigando. Lo que sí genera mucha indignación es que se pretenda ignorar de que aquí también hubo violaciones a derechos constitucionales, más allá que es un delito que se está investigando, también hay vulneraciones a derechos, a la libertad, al debido proceso, a ser juzgado por un juez competente, entre otras cosas. El habeas corpus sigue siendo una acción constitucional y lo que hizo la jueza fue totalmente correcto, identificar que hubo una vulneración a derechos y había que corregirla. Le preguntó al abogado y también a los militares si conocían que si se ejecutaban los procedimientos y dijeron no sabemos. Entonces lo que hizo la jueza fue corregir, porque el resultado de esa, entre comillas, desconocimiento del procedimiento ocurrió la desaparición. Y la obligación de un juez constitucional es corregir eso que provocó la vulneración a derechos. Entonces a nosotros nos alarma más el que esta revocatoria genere de que esas medidas de no repetición, cómo asegurar de que esto nunca vuelva a ocurrir, se desvanezcan. A pesar de que igual, a pesar de haber ganado el habeas corpus, nunca hubo ningún proceso de formación, ninguna reunión entre Fuerzas Armadas y Ministerio del Interior para corregir esto, no hubo ningún tipo de acatamiento a esa sentencia. Pero técnicamente no afecta en lo absoluto el proceso penal. Lo valioso de esto es que iba a corregir la causa de la desaparición, pero sobre todo también porque reconoció que hubo una desaparición forzada a manos del Estado. Y ahí el razonamiento muy ilógico, porque el razonamiento judicial está compuesto por 3
partes. En resumen, ¿no? Porque ahí hay juristas que se Claro. puedan hablar en una hora. Razonamiento normativo, fáctico y la conclusión, la relación entre lo fáctico y lo jurídico. En este caso, el voto de mayoría copió y pegó todo el razonamiento jurídico de la jueza de primera instancia. Copió y pegó todo, todo el sustento fáctico de hecho que nosotros habíamos expuesto. Y la conclusión de algo distinto. La conclusión de 2 párrafos es inentendible. Para entenderlo, tuvimos que leer el voto salvado. Y en el voto salvado, el juez dice, esto sí tiene que ver con derechos constitucionales, es la vía idónea. Y dijimos, entonces, el voto de mayoría cree que el habeas corpus no se puede pronunciar frente a una desaparición forzada, porque a mal criterio de ellos, la desaparición forzada solo es un delito. Y eso es totalmente falso. En la desaparición forzada también se vulneran derechos constitucionales. Y lo que hicieron fue dejar en la indefensión, evitarse pronunciarse sobre, por ejemplo, una detención ilegal, sobre, por ejemplo, una incomunicación injustificada, el haberlos llevado a más de hora y media de la ciudad. Entonces, esas cosas representan una vulneración a derechos constitucionales, más allá que se configure o no un delito, y los jueces omitieron pronunciarse sobre esto. Y con este razonamiento, por supuesto, que vamos a apelar ante la Corte Constitucional del Ecuador, no solamente por falta de motivación, sino porque dejaron en indefensión y por supuesto, vulneraron la tutela judicial efectiva de familiares y por supuesto también de los niños, porque ellos tenían el derecho a que ese hecho concreto sea reconocido como una vulneración a derechos constitucionales perpetrada por el Estado. Oye, me resulta escandaloso lo que me dices, Tocayo, porque me estás diciendo que bajo los mismos antecedentes, copy-paste, bajo el mismo razonamiento en copy-paste, la conclusión es completamente distinta, es la opuesta. Luego de reposarte sobre los mismos antecedentes y razonarlos de la misma manera, concluyes lo completamente opuesto. Claro, y lo más... Creemos que no es sospechoso y no es de sorprenderse que un caso tan complejo solo tenga 2 párrafos de análisis, porque si todo lo demás es copia y pega de la sentencia inicial, por lo menos tu conclusión debería ser un poco más amplia, incluso luego de haberte tomado tanto tiempo para pronunciarte. Claro. Y previo a una audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio que iba a ser la próxima semana, porque Fiscalía solicitó el diferimiento porque hubo un cruce de audiencias. Era el 27, sí, pero 27. Fiscalía acabó de solicitarle al juez el diferimiento de esa audiencia porque se cruza con otra que el fiscal ya tiene, ¿no? Y bueno, esas cosas siempre suelen ocurrir en las primeras solicitudes de audiencia. Oye, Tocayo, a ver, entonces, eso en la cuerda penal. Vámonos a la cuerda constitucional. La única opción que existe ahora es justamente la de ir a la Corte Constitucional con los tiempos, digamos, que tiene la Corte Constitucional para resolver este tipo de asuntos. Obviamente vamos a pedir que se priorice este caso porque hablamos de que han sido revocadas medidas de reparación integral como las medidas de no repetición. Y que si una jueza observó que hay un incumplimiento de procedimientos de militares y que no se ha hecho nada frente a ese incumplimiento, todos estamos en riesgo. Entonces, ahí la obligación de la Corte es priorizar el caso, no solo porque tiene que ver con niños, niñas y adolescentes, que de paso ya han sido notificados muertos, sino por el riesgo que representa para las otras personas también y por el derecho a la verdad, justicia y reparación que tienen las familias. Y por supuesto que vamos a exigir que se priorice el caso para que haya un pronunciamiento pronto. Y que no es el único habeas corpus, Fernando. Existen 3 habeas corpus más por desaparición forzada, casos que nosotros actualmente patrocinamos en el ámbito penal. De esos 3, 2 habeas corpus fueron aceptados. Y asimismo Fuerzas Armadas y Ministerio del Interior apeló. El tercero fue rechazado justamente por este miedo de decidir, porque veían que
todo el aparataje estatal estaba yéndose en contra del juez, pero también fue apelado. O sea, hay algunos habeas corpus que están tomando su curso y en algún momento van a llegar a la Corte Constitucional. A eso me refiero que la impunidad tiene patas cortas también. Y mientras más se alargue la situación, a la hora de la verdad, más responsables van a haber. Correcto. Ahora, respóndeme algo, tocayo. En este sentido, el agotamiento de recursos internos por vía constitucional sería esperar la resolución de Corte Constitucional. A partir de ahí estarían habilitados para ir a los organismos del sistema interamericano. La Corte Constitucional no es una tercera instancia. Claro, no es un tribunal de alzada, por eso te lo consulto. Entonces, básicamente, ya habría un agotamiento de recursos internos. Pero, sobre todo, hay muy poca expectativa de lo que pueda hacer Fiscalía para poder determinar la verdad en la muerte de los chicos. Sabemos, por ejemplo, ahora que un reportaje de Ecoavisa sacó que ya realizaron la extracción del celular de alias Momo. Sí. Y en el celular de alias Momo se observó una fotografía. Una fotografía de una persona que evidentemente es un militar y de una segunda persona que evidentemente es un menor de edad. Eso se encuentra en una investigación penal, aparte de tenencia de armas, en la que está involucrado Momo y donde se extrajo esta información. Es decir, esta foto la habría tomado este mismo tipo o se la habrían enviado, no se sabe, digamos. Pero el asunto es que se encontraba en el dispositivo celular de alias Momo. Correcto, y a partir de eso hay que seguir investigando. Sin embargo, ya hemos visto, no solamente por el contexto de impunidad que se pretende instalar, no por parte de Fiscalía, sino por presión del Ejecutivo, creemos que no hay condiciones para poder conocer realmente la verdad. Tuvieron que pasar 5 meses para saber que los militares torturaron a los chicos. Y ojo, por suerte, porque no quiero halagar a ningún abogado, pero al menos los nuevos abogados, los militares, tuvieron la mínima ética profesional de recomendarles decir la verdad. El primer abogado que patrocinó a los 16 militares, quien cobardemente subió un extracto de un video completo acusando a uno de los chicos de haber cometido un delito, les recomendó a sus clientes, a los 16, que se queden callados. Y según uno de los abogados nuevos de uno de los militares, este primer abogado les había dicho que iba a gestionar los indultos presidenciales y que por eso se habían quedado callados. Okay. Entonces, vemos que hay toda una estructura de impunidad, porque claro, el primer abogado lo propone porque existe esa posibilidad. Ahora tenemos este proyecto de ley que está en la Asamblea. Si bien es cierto, dice que no van a operar los indultos en desapariciones forzadas, pero van a operar en ejecuciones extrajudiciales. La desaparición forzada es un delito muy complejo de probar. Los que tenemos ahora se está consiguiendo avanzar a pulso, pero son delitos complejos de probar. Entonces, el presidente sabe esa complejidad de demostrar ese delito. Y por eso es que dice, bueno, aquí no va a haber indulto, pero en el caso de ejecución sí. Y de probarse, por ejemplo, si hay vínculo entre Fuerzas Armadas y alias Momo. No digo que sea así, es una de las posibilidades investigativas. No, pero ahorita que me mencionas esto y mientras te escuchaba hablar, yo pensaba, bueno, a ver, ya aquí hay un elemento material que vincula a alias Momo con el momento exacto en que algo sucedía, es decir, lo coloca en el mismo lugar, o a alguien que viene de cualquier otro tipo de estructura que no es necesariamente la patrulla militar. Correcto. Exacto, y estos son alertas que desde distintos espacios hemos emitido. Esta exposición de estructuras de Fuerzas Armadas al crimen organizado en la cárcel ya existe. A pesar de que periódicamente los rotan, ya hay una contaminación de determinados uniformados de agentes militares
que ingresan en las prisiones desde hace muchísimo tiempo, sino cómo ocurrió la masacre, por ejemplo, de noviembre del año pasado. ¿Cómo ingresaron esa cantidad de armas allí? Y exactamente lo mismo está ocurriendo ahora. Han vuelto las extorsiones, han vuelto el ingreso masivo para la venta de drogas ahí dentro, pero paralelo a un contexto de tortura también contra personas privadas de libertad que no tienen nada que ver con delincuencia organizada. Tocayo, pienso en la familia, pienso en padres, pienso en hermanos, pienso en abuelos. ¿Cómo tomaron esta noticia, ¿no? Luego de la, no voy a decir satisfacción, pero la calma que puede haber de alguna manera otorgado el hecho de que finalmente se haya reconocido como una desaparición forzada lo que pasó con sus niños, con sus familiares, y ahora verla revocada. Tú has podido hablar con ellos, cómo lo están tomando en esta carrera que yo presumo entienden que es larga, pero que en la que ciertamente los golpes duelen. Ellos conocen que la verdad va a ser un camino, el camino de la verdad va a ser un camino bien difícil, y a petición de ellos lo que exigen es eso, por más difícil y dolorosa que sea, quieren conocer la verdad. Si no conocen la verdad, la incertidumbre va a ser mucho más compleja. Y evidentemente lo toman muy mal, con muy mal ojo, esta decisión de la Corte Provincial del Guayas al revocar un habeas corpus, que si bien es cierto no era definitivo para el proceso penal, era una herramienta más para reconocer la vulneración a derechos que existió. Pero continúan confiando en los mecanismos internos que existen, por ejemplo, la acción extraordinaria de protección que se va a presentar para que en este caso la Corte Constitucional vuelva a darle la razón sobre la existencia fáctica de la desaparición forzada en este caso. Tocayo, y mientras esto ocurre, se tramita, como tú decías, el proyecto de ley en la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son, dentro de las propuestas del gobierno de este proyecto de ley, ¿no? ¿Cuáles son las más alarmantes para ustedes, para su trabajo, para ustedes que están alertas todo el tiempo de la potencial violación de derechos fundamentales? Bueno, lo primero, el tema de la seguridad es un tema importante en la agenda de los derechos humanos. Si no hay seguridad ciudadana, también hay una afectación al proyecto de vida, a una serie de derechos económicos, sociales y culturales. Pero para poder asegurar la seguridad ciudadana tiene que tener una mínima institucionalidad, presupuesto, planificación, una estructura compleja, técnica de construir, lo que no representa esta propuesta. La primera preocupación que tenemos es que se vende como una solución, como todas las otras propuestas, pero que a la larga en la realidad no va a reducir la violencia, más bien lo que va a hacer es permitirla. Y ahí vienen las segundas observaciones a propósito de las evidentes inconstitucionalidades e ilegalidades de esa propuesta. Hay una tergiversación entre las reglas del derecho internacional humanitario y el orden interno y la seguridad pública. Y ahí tienen que ser muy responsables a la hora de decir, ¿quieren regular el conflicto armado interno? Genial. Ya hay reglas a nivel internacional, copien y peguen, suficiente. Pero quieren regular las reglas de un conflicto armado interno, ya diciendo que aquí en Ecuador existe, y a su vez metiendo indultos, metiendo reformas al Código Orgánico Integral Penal, entre otras cosas. Esa tergiversación, más allá de las vulneraciones de derechos, difuminando fronteras y creando una incertidumbre sobre acerca del régimen jurídico sobre el cual se va a operar. Eso es lo que nos va a preocupar. Los agentes del Estado, si de por sí se complican con la aplicación de la ley de uso legítimo de la fuerza diciendo no es que las leyes protejan a los delincuentes, clarísimo, si corre en riesgo tu vida o la de terceras personas, tú activas el uso letal para neutralizar. ¿Cómo no se entiende esa frase? ¿Qué es lo que no entiendes en esa frase? Que no tengas espacios de formación y retroalimentación es otra cosa, pero no digas que la ley no te respalda. Hay una ley que te respalda para activar el uso letal de la fuerza. Ahora quieren incluir otro régimen, el régimen del derecho internacional humanitario.
para el cual técnicamente nunca va a aplicar. Si en todo el 2024 que el presidente intentó decir que había conflicto armado interno y la Corte se lo negó, lo mismo va a ocurrir acá, nunca se va a aplicar, pero lo que vas a generar es que Fuerzas Armadas y Policía confundan el régimen de aplicación. Y a la larga, o sean procesados penalmente por las graves violaciones de derechos humanos que van a ocurrir porque nunca prescriben, o vas a, obviamente, incrementar el número de muertos resultados por agentes estatales, o simplemente la policía va a seguir diciendo, no, es que no tengo leyes que me regulan. Sencillo decir eso. El Ejecutivo va a continuar diciendo, el problema ahora es la Constitución, ya reformé la ley, pero la Constitución no me permite. Y vamos a seguir buscándole culpables en este círculo. La gente va a seguir muriendo, ya no a manos de los criminales, sino a manos de criminales uniformados, y esto va a continuar. Entonces, y me preocupa que aún continúe debatiéndose el tema de la seguridad desde un nivel muy inferior. No hay profesionalismo para discutir el tema de la seguridad. Y claro, eso nos está costando ahora en las calles. Insisto, no solo en que los uniformados torturen y desaparezcan o ejecuten personas, sino que la violencia no se ha reducido. Claro, claro. Hoy me toca, se me saltaba también otra duda. Luego de las disculpas públicas, hablaba con Dani Mora hace un momento y hablábamos de violencia política y yo le preguntaba cuánto aportaban disculpas como las que pidió Lofredo amenazando a ¿cómo se llama? Tañalor. Tañalor es el nombre, sí, Tañalor, de la jueza. ¿Sabe si en algún momento la jueza recibió algún tipo de amenaza o consecuencias por haber dictado sentencia a favor de los familiares? Por supuesto, hubo todo un contexto mediático de ataque contra la jueza. Y esto no es aislado. Nosotros en febrero de 2024 también ganamos un habeas corpus denunciando la tortura que existió en la penitenciaría del Litoral. Y un juez dijo, bueno, aquí militares no me dan información, Ministerio de Salud Pública no me da información, SNAI no me da información y tengo a 16 presos que me dicen que los tortura día a día y que veo evidencias porque estoy viendo los golpes. Aquí hay tortura. Investigue Fiscalía, corrija Fuerzas Armadas, corrija SNAI. Se ganó ese habeas corpus y el rostro del juez, incluso sus datos personales, circularon por todo, por todas las redes sociales, a partir del pronunciamiento del presidente de la República, quien le llamó antipatria. Y algo similar ocurrió con la jueza Tania Lor. Su perfil, su vida privada, troll centers de todos lados, generaron, por supuesto, un ataque mediático en contra de ella. Nosotros hemos solicitado al Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas que la medida cautelar que los familiares tienen se amplíe también a ella, por un evidente linchamiento político que el ministro de Defensa anunció en su supuesta disculpa pública. Oye, ¿cuánto determina esto? ¿Cuánto determina el discurso político, la reducción de la libertad de un juez para decidir a la hora de analizar en derecho un caso, bajo la previsión de que si decide en derecho podría enfrentar consecuencias de este tipo o aún más graves? No entendí, perdón, se me entrecortó un poquito, Fernando. Sí. ¿Cuánto determina este tipo de discurso, ¿no? Como el del ministro de Defensa, el hecho de que los jueces se autolimiten al final, entiendan que la consecuencia de fallar en derecho podría ser gravísima para ellos y de alguna manera se restrinjan. Muchísimo. Imagínate, ya no solo tienes que enfrentarte o protegerte del crimen organizado que está rondando las cortes provinciales y las unidades judiciales penales en todas las ciudades, sobre todo en Guayaquil, sino ahora tienes que protegerte de un gobierno que públicamente ya ha señalado tener características de autoritarismo y de perseguir a opositores, sobre todo quienes están también en la administración de justicia. Para ti lo más sencillo es, bueno, yo no me voy a chantar el problema, se lo mando a la Corte Constitucional o se lo mando al siguiente juez. Entonces, los jueces no deberían tener ni valentía ni miedo. Deberían ser solo jueces aplicando leyes,
no debería haber una valentía. ¿Por qué los jueces deberían ser valientes? Si se supone que están haciendo su trabajo, aplicar la ley. Correcto, correcto. ¿Cuándo tenemos la audiencia, tocayo? ¿Era el 27? ¿Para cuándo pasó? No, creo que todavía no tiene fijada fecha, ¿o sí? Sí, no hay fecha. Nos llegó la notificación hace poco que el fiscal solicitó diferimiento y bueno, estamos pendientes de cuál es la contestación del juez. Estaremos pendientes de volver a llamarte, tocayo, como siempre procuramos hacerlo, para que nos expliques un poco más sobre cómo avanza este caso. Siempre muy agradecido contigo. A ti, Fernando, y un abrazo a todos los de la Contra. Cuídense mucho. Un abrazo, querido. Fernando Bastías, abogado del Comité de Defensa Permanente por los Derechos Humanos, que nos comentaba, entre otras varias cosas, sobre la resolución que revoca la sentencia de la jueza Tania Lor, en que se había declarado la desaparición forzada de los 4 niños de Malvinas, y por supuesto cómo avanza también el caso penal, que acaba de sufrir un diferimiento por pedido de la Fiscalía en la audiencia que iba a ser este día 27 y que ahora será en una fecha posterior a confirmarse todavía. Cuénteme, admirable el trabajo de Fernando Bastías, sí, y de toda la gente que junto con él, con Billy y con tantas otras personas, Abraham Aguirre, llevan adelante en el Comité de Defensa Permanente de Derechos Humanos, que yo respeto hasta la médula.